Muy buenos días. Dios te bendiga grandemente en este día, Día del Señor. Doy gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por todos los que están conectados ahora. Permítame una palabra de oración. Señor, te doy gracias por este tiempo y este día que tú nos brindas, Señor. Gracias por la libertad de poder hablar de tu palabra, de poder predicarla, Señor. Gracias por el conocimiento que tú nos das, por la bendición de estar a tu lado. Te pido por cada familia, Señor, que está representada en los que nos están escuchando y los que nos van a ver, Señor, que tú les bendigas, que tú entres en sus hogares con tu favor y tu gracia. Y guíenos en esta mañana en todo lo que vayamos a hablar. Quita toda palabra necia y pon tu palabra, Espíritu Santo, en medio de la guía y la revelación tuya. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Quiero reflexionar sobre un tema de conociendo a Dios a través de la oración. Conociendo a Dios a través de la oración. Y lo que quisiera dejarles como una impronta en ustedes, como un sello en su corazón en el día de hoy, es que la oración es el medio para comunicarnos con Dios, pero para conocerle y para intimar con Él. Hemos confundido con mucha frecuencia la oración o la hemos reducido al pedir. Y cuando oramos, dedicamos una gran parte de la oración solamente a pedir, a clamar, a decir, Señor, necesito, otros necesitan, mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando. Pero no usamos la oración en adorarle a Él por lo que Él es y principalmente en intimar con Él, en usar la oración para tener una relación íntima con el Señor. Ciertamente, dice Juan, capítulo 17, versículo 3, y quiero por favor que vaya conmigo a la palabra, y dice, y esta es la vida eterna. Fíjense, un versículo que comienza así tiene que despertarnos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, está hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vuelvo a repetir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y en el original este conozcan tiene no solamente la acepción de conocer, como nosotros lo entendemos, pero significa que estés informado, pero más que informado, que reconozcas. Dicen que un niño reconoce la voz de su madre, que una madre puede estar en medio de un gran supermercado y si su hijo grita, él va a reconocer el grito de su hijo, porque lo conoce y lo reconoce. Pero también significa comprender. Entonces esta es la vida eterna, que tú comprendas, que tú reconozcas al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de conocer, muchas veces hablamos probablemente de un ejercicio espiritual. Y si uno lee esto y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a tu Hijo Jesucristo, uno probablemente saldría corriendo a meterse en internet y a buscar algún seminario teológico, algún instituto donde estudiar. ¿Por qué? Porque confundimos el conocer a Dios con un ejercicio solamente intelectual. Y quiero subrayar la palabra solamente, porque en esto no estoy diciendo que es malo estudiar, que es malo profundizar en la palabra de Dios, que es malo escuchar predicadores, leer, aprender algo de hebreo, aprender algo de griego, estudiar la cultura, estudiar el contexto en el cual se desarrolla la palabra. Todo eso es importante para conocer a Dios. Pero quiero que entienda que el conocer a Dios es un ejercicio más bien espiritual. Es un ejercicio de intimar con Dios. De tal manera
que vuelvo a repetir el tema de hoy, conociendo a Dios a través de la oración. Conocer a Dios a través de la oración. También quiero que me acompañe a Jeremías. Jeremías. Capítulo 9, versículos 23 y 24. Y escuche esto, por favor. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Y cuando hable no se alabe el sabio en su sabiduría, está hablando del intelecto, del ejercicio intelectual. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Escuche, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. Está diciendo, no te alabes en tu sabiduría. Es importante conocerme intelectualmente. Para eso te he dejado la palabra. Para eso te he dejado la palabra para que tú la profundices, la estudies. Pero entiende, debes alabarte en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Y qué dice? Que yo hago misericordia, es decir, conoce mi carácter, conoce quién yo soy en profundidad, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es decir, que me conozcan en lo interior, que me conozcan en mi carácter, que intimen conmigo, así como un esposo o una esposa intiman. Es decir, comienzan a conocerse en la intimidad, en sus pensamientos más profundos, en sus dolores, en qué me duele, en qué me gusta, en qué me agrada. Eso es muy importante que nosotros aprendamos a través de la oración a entender y a conocer lo profundo de Dios, que es el que le agrada minuto a minuto, de tal manera que en el sentido bíblico, conocer y entender a Dios va más allá de un ejercicio intelectual, significa una relación de intimidad, significa una relación de intimidad. Dice Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 2 y 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Cómo puedo amar a Dios si no logro intimar con él? Fíjense que hoy en día se ha puesto muy de moda y realmente no lo critico, sencillamente quiero llevarles a una pequeña reflexión. Veo muchas oraciones en línea, en la internet, por ejemplo, oraciones para ser liberado de la hechicería, oración de liberación, oración que te ayuda a tal o cual cosa. Y esgrime una oración que de alguna manera no es mala leerla o de alguna manera basarse en ella y repetir para orar. Eso no es malo, eso es algo muy bueno, pero tienes que entender que la oración es intimidad. Entonces escucha, una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es saber de Dios, otra cosa es conocer a Dios. Son dos cosas absolutamente diferentes. Quiero que usted escuche esto que dijo Job. Al final de Job, después que él pasó toda la prueba, ¿y cómo costó? O sea, esta es como la conclusión de todo lo que él pasó. Dice Job 42, versículo 5. Job 42, versículo 5. De oídas te había oído. De oídas te había oído. Te conocía de oídas, te conocía de referencia. Sabía quién tú eras. Había escuchado los que hablaban de ti. Había escuchado lo que decían de ti. Había escuchado algo de ti. Pero ahora
mis ojos te ven. Pero ahora mi alma te percibe. Ahora mi alma ha intimado contigo y te entiendo, Señor. Y fíjense lo que dice el siguiente versículo. Porque normalmente no leemos el siguiente versículo. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A veces acercarse más a Dios nos hace ver su grandeza y nuestra pequeñez. Recuerda lo que decía Juan, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Así es nuestra relación con Dios. A medida que nos acercamos, creemos que le conocemos más, pero no le conocemos menos, porque intimamos más y vemos cada día la grandeza de Dios más y más grande. Y lo que nos hace ver en la medida en que nos acercamos a Él, en la medida en que nos santificamos, en la medida en que nuestro carácter va cambiando, en esa medida me siento que necesito arrepentirme más en polvo y ceniza. No porque me considero menos, porque sé que soy hijo de Dios. Y en la medida que me acerco a Él, obtengo identidad. Pero cada vez que me acerco a Él, veo que yo soy un ser humano y que necesito estar más cerca de mi Creador, de la grandeza que Él representa. Y eso es lo que decía Job. Pero ¿qué tuvo que pasar para que Él dijera, de oídas te había oído, pero ahora te conozco? Por eso, hermano, la prueba, la dificultad que nos lleva a la oración, que nos conlleva a orar, a intimar con Él, es lo que nos hace conocerle. En esto alábate, dice la palabra, en esto alábate en que me conozcas a mí. No se alabe el sabio en su sabiduría. Y como decía Pablo, si algo tú crees saber, no sabes nada. Conoce a Dios. ¿Quién más que Pablo? ¿Quién más que Pablo conocía de Dios? Y vuelvo a repetir, no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Pablo sabía mucho de Dios, como él decía, era fariseo, conocedor de la ley, aplicador de la ley, conocía, desde niño había estudiado la Torá, había estudiado todo lo que implicaba la ley, conocer a Dios, toda la legislación que tenía la palabra de Dios, pero no conocía íntimamente a Dios. ¿Cuándo Pablo comienza a conocer a Dios? Cuando es tumbado al piso, cuando se encuentra cara a cara con su Creador, con Jesús. Y cuando le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darse coces contra el aguijón. Ahí él comienza, Señor, probablemente las mismas palabras de Job se aplican a Pablo. De oídas te había oído, Señor. De referencia te conocía. Pero ahora mis ojos te ven. Pero ahora mi alma comienza a verte. Y desde ese día Pablo comienza a intimar con el Espíritu Santo, comienza a intimar con la presencia de Dios, con la gloria de Dios, y se va llenando de propósito, se va llenando de valor, y su vida cambia totalmente. Y aquella pasión que lo llevó a perseguir a la iglesia, a tener y a mantener la ropa en su mano mientras apedreaban a Esteban. Esa misma pasión fue la que le sirvió para servir al Señor, para morir, para padecer, para ser mártir por Él, pero para llevar la palabra a toda Asia, Roma, y predicar la palabra a todo el pueblo gentil, con esa pasión con la cual Él vivió. Entonces podemos conocer mucha Biblia, podemos escuchar a los mejores predicadores, podemos haber estudiado en los mejores institutos, pero todavía no conocerlo a Él. Porque conocer a Dios es un ejercicio de oración, de meditación y de intimación, de intimar con Él. ¿Cómo era posible que Pablo no le conociera si él sabía tanto? Conocer, escucha, es un vínculo personal, es un vínculo de comunión que solo se consigue a través de la oración. Y esto es lo que quiero que quede hoy en tu corazón. Cuando tú oras,
cuando tú meditas, cuando tú te tomas tiempo para abrazar la cruz, para llegar a los pies de Cristo y para decir, Señor, aquí estoy para que me hables, para escucharte, Señor. Escucha lo que dice el Salmo 5, del 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y escucha esto, en el original dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana presento mis ruegos. Y en el original dice, y me quedo esperando tu respuesta. Y me quedo a la espera. Me quedo aguardando, me quedo vigilando. No es que me quedo como un ejercicio de quedarme, no, es que estoy expectante. Señor, necesito que me hables, porque eso depende que intimemos. Pero a veces yo necesito sentarme y esperar. A veces tengo que practicar el escuchar a Dios, el esperar en el Espíritu y decir, Señor, ¿qué tienes tú para hablarme en esto? No solamente hablarle y decirle. Eso es importante porque es parte del intimar, ser sincero con Dios. Señor, me siento, me duele esto, Señor. Me estoy sintiendo frustrado, Señor. Señor, te confieso que no lo entiendo. Señor, ¿por qué lo haces así? Señor, ¿por qué no has respondido? Pero después tienes que vigilia, hacer una vigilia y esperar, aguardar. Inclusive la palabra en el original es como ser un centinela, es decir, aguardar. Estoy preparado para lo que venga, pero tengo que esperar, porque algo viene, Dios me va a hablar. Entonces, no es solamente que de mañana me presentaré, oraré y hablaré, sino que después me quedaré esperando tu respuesta. Me quedaré vigilando a que tú me hables, oh bendito Señor. Necesito intimar contigo, bendito Jesús. Necesito que tú me hables, porque cuando tú me hablas yo voy a conocer lo que tú sientes. Y escucha algo. Dios tiene una manera y una voluntad en cada cosa de tu vida. En todo lo que nosotros hagamos, lo entendamos o no lo entendamos. Desde qué ropa Él quiere que nos pongamos en el día, desde qué cosa quiere que comamos, desde las decisiones más importantes que tú puedas tomar en tu vida hasta la más sencilla, Dios quiere intervenir. Y eso solo depende de intimar con Él, de decirle, Señor, ¿te gusta cómo estoy vestido? Señor, ¿te parece bien lo que estoy comiendo? Señor, ¿te parece bien esta decisión que juntos estamos tomando? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de conocer íntimamente a Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de conocerle profundamente? Quiero decirte algo, cuando tú veas una persona humilde, una persona sencilla, es porque esa persona ha buscado intimidad con Dios. Porque la humildad, escucha bien, la humildad es una consecuencia de intimar con el Señor. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Recuerda cuando aquel hombre llegó a hablar con Jesús, cuando Nicodemo le dijo, Señor, y él era un maestro de la ley, Señor, ¿cómo volvería a nacer siendo ya viejo, etcétera? Cuando Jesús le dice, tienes que volver a nacer. Y Jesús le dice, si tú no entiendes lo de este mundo, ¿cómo yo puedo explicarte las cosas del cielo? Es decir, tú estás muy arriba, Nicodemo, bájate, hazte humilde. Entiende que los pensamientos de Dios están por encima de tus pensamientos.
Entonces, es de necios preguntarle a Dios ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo como un ejercicio de entender. Yo puedo decírselo como un ejercicio de decirle a Dios lo que siento, pero no como una exigencia de su explicación, porque Él dice, como son más altos mis pensamientos, como es más alto los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos. Así no puedo explicarte todas las cosas. Alguien me preguntaba ayer, ¿por qué, pastor? Si hemos orado tanto por Venezuela, ¿por qué Dios pareciera que no hubiera respondido? ¿Por qué parece que estamos en un status quo? Y yo le decía, te voy a hacer una pregunta. ¿Desde cuándo estamos orando para que esta pandemia se termine? Y probablemente la respuesta es desde que comenzó, ¿verdad? Comenzamos a decir, Señor, quita esto, quita esto. Pero la pregunta es, ¿ya la humanidad ha aprendido la lección que Dios quiere que aprenda por medio de esta prueba? Volvemos a Venezuela. Ya la iglesia de Cristo, ya tú y yo hemos aprendido lo que Dios quiere enseñarnos con toda esta prueba en Venezuela. ¿O todavía nos falta? Entonces entiende, Él es soberano, Él está por encima de nosotros. Pero cuando somos humildes, cuando nos bajamos y decimos, sí Señor, es cierto. Sí Señor, lo que tú eres va mucho más arriba de lo que nosotros entendemos y somos. Segundo punto, hay una paz que trae el intimar con Dios. Hay una paz que es inquebrantable y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones y vuestra vida en Cristo Jesús. El conocerle, el intimar a Él, va a traer una paz que no podemos explicar, pero que viene de la relación. Es como cuando uno ama. Yo no puedo explicar por qué soy feliz, pero soy feliz porque amo. Porque amo a mi esposa, porque amo a mi hijo, porque amo a mi familia. Igual es con Dios. No puedo explicar esta paz, pero la paz me viene porque amo a Él. Otro punto. Y Proverbios 2, del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, y las guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Este versículo nos tiene que sacudir. Si Dios nos dice entonces, cuando Él dice entonces, tengo que leer lo anterior. ¿Qué me está pidiendo? Y bueno, me está pidiendo intimidad, me está pidiendo conocimiento, me está pidiendo sabiduría, clamar a la inteligencia. Pero escudriñar como a tesoros tiene que ver como intimar, clamar, inclinarme, estar atento, tiene que ver con intimar. Entonces dice, si tú haces esto, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Y qué hablamos antes? Esta es la vida eterna, que conozcas a Dios. Y cuando Dios habla de vida eterna, no habla de una vida eterna solamente en la eternidad. Por supuesto que la eternidad es el mayor tiempo, pero también habla de una vida eterna en este mundo, de disfrutar el reino de Dios, de vivir en el reino, en las leyes del reino, en lo que Dios quiere darnos. Entonces, en la medida en que le conocemos, sabemos cómo Él piensa, sabemos qué desea, sabemos qué siente. Entonces, cuando comenzamos a orar, de repente sentimos una carga y decimos, siento una tristeza profunda que viene del corazón de Dios. O siento una alegría profunda que viene de lo que Dios está disfrutando de sus hijos. O siento un agrado profundo, una presencia dulce del Espíritu Santo que proviene. Porque dice la palabra, ¿quién conoce a Dios sino su Espíritu? Como ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? Por eso, al intimar con Él, voy a conocer lo que Él siente, voy a conocer el corazón de Dios. Y después nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6,
Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Es decir, el conocer a Dios nos enseña cómo agradarle. Cómo agradarle. En el original dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él te dará prosperidad y te dará años de vida. Eso es lo que dice el original. Años de vida, pero no años de vida. Dios me puede dar años de vida siendo un vegetal. Es decir, iba a morirme, no me desconectaron y ahí me quedo en coma toda mi vida. Me dio años de vida, estoy vivo, pero no estoy viviendo. Estamos hablando de años de vida agradables, años de vida de buen nivel de vida, de calidad de vida a su lado. No quiere decir el nivel y la calidad de vida que no voy a tener problemas, que voy a estar flat, sin ningún problema. No. Voy a ir superando cosas, pero voy a amarle a Él y voy a ver lo hermoso de la vida. Voy a ver que al no apoyarme en mi propia prudencia, Él me va a permitir reconocerlo en todos sus caminos. Es decir, en medio del dolor voy a conocerle a Él. Entonces, conocerle a Él es más que información. Conocerle a Él es intimar con Él. Job, capítulo 22. Y quiero que vaya conmigo porque este capítulo es tremendamente importante. Voy a ver desde el versículo 21. Y voy a ir muy lento porque quiero que esta palabra penetre hoy en tu corazón y penetre en lo profundo de tu vida. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. ¡Wow! Ser amigo de Dios. ¿Se acuerdan de Enoc? Enoc fue amigo de Dios y fue tan amigo que Dios se lo llevó con cuerpo y todo. No permitió que él viera la muerte porque él lo amó, porque fue su amigo. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieras al Omnipotente. Y aquí escucha, porque aquí habla de intimidad. Serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Eso significa que los problemas se van a ir? No. Alejarás de tu tienda la aflicción. Es decir, al reconocerlo en tus caminos, en todos tus caminos, vas a ver en medio de la prueba y del dolor la flor que Dios está plantando en tu vida. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Escucha, no dice que serás millonario, sino que todo te alcanzará en abundancia. Aún lo poco se va a multiplicar, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, lo harás a Él, y Él te oirá y tú pagarás tu voto. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá su luz. Su luz, su luz. Entonces toma esto y aprópiate de eso, hermano, aprópiatelo. Hoy, dile, esto es para mí. Al yo intimar con Dios, todas estas bendiciones van a venir sobre mi vida. Esto va a llenar mi vida, va a llenar mi corazón. Alábese el sabio, no en ser sabio, sino en que conozca el amor, la presencia y que intime de todo corazón. Y cuando dice en el versículo 21, y tendrás paz, en el original, y escuche porque estas palabras a mí me sacudió, porque dice en el original, y tendrás restauración. Es decir, tu pasado será restaurado. Lo que tú vivas va a ser restaurado a una nueva dimensión, a un nuevo nivel espiritual. Podremos enfrentar el pecado con éxito. Podremos pelear las batallas que nos toca pelear con todo éxito. Y quiero
dejarte este último versículo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, un versículo que tú conoces en demasía. O sea, lo conoces porque lo conoces. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y otro día hablaremos de estos niveles. Pedid, buscar y llamar. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y aquí está hablando de niveles de intimidad. Pedir es importante. Claro que es importante, es parte de la oración. Pero también es importante buscar, intimar, llamar. Pero realmente en el original dice, sigan pidiendo y se os dará. Sigan buscando y hallaréis. Sigan llamando y se os abrirá. No es que pidan una vez, no es que llamen una vez, no es que busquen una vez, sino que sigan, recibe, encuentra. Se les va a abrir la puerta, se les va a abrir la puerta. Dice Isaías 54, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Escucha esto, porque la oración de esta final de tiempo tiene que cambiar. Una de las cosas y de las grandes enseñanzas en las cuales nos adentraremos es cómo tiene que cambiar la oración en estos últimos tiempos. Una de las cosas que Dios ha requerido, que esta prueba creo que nos ha exigido, es que nuestra oración cambie, que cambie esa oración individualista donde pedimos por nosotros y comencemos a dedicar gran parte de la oración en pedir por los demás, en pedir por la obra, en pedir que el Evangelio de Cristo corra por este mundo y que la gloria de Dios llene esta tierra como las aguas del mar. Entonces dice Isaías 54, el Señor Jehová me dio palabra, lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado, ¿ve? Para despertarás mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y esto es intimidad, Si tú quieres paz, si tú quieres humildad, si tú quieres victoria sobre el pecado y sobre tu vida, si tú quieres aprender cómo agradarle a Él, si tú quieres conocer qué le agrada el corazón de Dios, qué piensa, qué desea, búscale en oración, en intimidad. Es decir, dedica tiempo a escucharle. Dedica tiempo a sentarte a los pies de la cruz y decir, Señor, tú quieres hablarme. Señor, tú quieres, aquí está tu Hijo para escucharte. Padre, gracias por este día. Te pido, Señor, que esta palabra pueda penetrar en lo profundo del corazón. Primero el mío, Señor. Porque como decía un hermano, esto es de la pared para allá. Me toca primero a mí antes de tocar a cualquiera. Enséñame a cambiar hoy, ahora, mi vida de oración. Que yo pueda tomar tiempo a tus pies en silencio y escucharte. Que mi oración cambie de pedir a adorarte por lo que tú eres. Que cambie, Señor, de la parte individual a entender que mi rol sacerdotal es orar para traer el reino de Dios a la tierra, para traer los cielos a la tierra. Que yo entienda que lo más importante de mi vida es conocer tu corazón, para que tú endereces mis sendas, me enseñes mis caminos y que juntos podamos tomar toda decisión, la que yo considero importante, pero las que tú consideras importantes para intimar, para ser íntimo contigo. Y Señor, quiero que me llames tu amigo. Gracias, te pido esto por mi vida y por todas las personas que me están escuchando y que van a ver este video. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por haberme acompañado. Gracias por estar allí en vivo. Gracias por estar
en la presencia de Dios escuchando esta reflexión. Gracias por saber. Para nosotros es un privilegio tenerles allí en las redes, pero para Dios es importante. Quiero rogarte que pases este audio, que lo compartas con otros. Señor, también pido en esta hora, por aquellos que nos escuchan, que no te conocen en intimidad, que puedan reconocerte a ti, Padre, como el verdadero Dios y a tu Hijo Jesucristo. Si por primera vez escucha esto, haz una oración sencilla, dile, Señor Jesús, entra a mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador. He buscado a otros que me lleven y me acerquen a ti, pero hoy entiendo que puedo orar directamente y que tú me escuches. Porque tú viniste y moriste en la cruz por mis pecados. Señor Jesús, hoy te llamo Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados. Te acepto. Entra, Espíritu Santo, y trata con mi pasado. Acompáñame en mi presente y camina conmigo en mi futuro. Gracias. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recibe la paz de Dios, que el favor de Dios, la bendición del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la paz que Cristo da estén sobre su vida. Recibe la bendición pastoral en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de parte mía, de mi esposa Sisi, de mi hijo. Recibe esta bendición sobre tu vida. Te amamos, Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta luego.